Gracias, hermanos de internet. Discúlpenos porque no hemos proyectado las enseñanzas por causa de tanto contagio en muchas partes de la República. No es que tengamos miedo, no se trata de miedo. Se trata de proteger a las personas y protegernos a nosotros. Y tampoco se trata de tentar a Dios. No estamos tratando de tentar a Dios. Estamos tratando de hacer las cosas como Dios nos dice y como Dios nos ha ordenado. Y esa es la razón, el motivo por la cual no proyectamos el domingo pasado y el viernes pasado. Pero ya vamos a empezar a proyectar las predicaciones. Nos quedamos sobre las vestiduras de un sacerdote, del Cohen Gadol. ¿Qué es el Cohen Gadol? El Cohen Gadol es el sacerdote grande. Es un hombre designado por Dios para ministrar en las cosas de Dios en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón. El sumo sacerdote era el que hacía la preparación junto con los levitas para llevar a cabo el servicio en el tabernáculo donde se adoraba a Dios, porque ellos no tenían un templo, ellos tenían el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel con sus cabañas y formaban una cruz. Dentro del tabernáculo, la posición de los muebles estaba en posición de una cruz. ¿Por qué la cruz? Ya hemos dicho que la cruz no es invento de los hombres, no es invento de una nación, no es invento de los romanos. La cruz viene de la eternidad y viene a través de una palabra que se llama Tab, sello, pacto, promesa. Eso quiere decir esa palabra Tab, y es una cruz en el idioma más arcaico, que es el arameo, pero no es invento de ningún romano. Y la posición de los muebles en el tabernáculo estaba en forma de cruz. Algunas personas, al formar los muebles, no lo forman en forma de cruz, sino hacen a un lado el altar del incienso y a otro lado hacen las mesas, la mesa de los panes y la menorá. Pero si nosotros entramos un solo mueble, que es el mueble de la oración, el mueble del incienso, entonces podemos formar la cruz, porque realmente lo que estaba dentro del tabernáculo era la estatura completa de la palabra. La palabra es el Cristo. Cristo es Dabar, Cristo es el Logos, Cristo es el Verbo, Santo. Cristo es el ungido. Aleluya. El separado, el designado. Gloria a su nombre, aleluya. ¿De dónde salió Cristo? ¿O de dónde salió la palabra? Salió del Dios Todopoderoso. La palabra y el Todopoderoso es uno, junto con el Espíritu o el Rúa del Soberano. Son tres, pero es uno. Pero la gente hace un revoltijo porque no saben, no tienen entendimiento, no tienen sabiduría, que el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo son uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios solo uno es, y tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Rúa del Soberano, y estos tres son uno. Gloria a Dios poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Santo, aleluya. Y aquí está el sumo sacerdote. Estas son las vestiduras que Dios instruyó a Moisés para que su hermano Aarón se pusiera esas vestiduras al entrar a administrar en el tabernáculo. Y cada prenda de esas tiene un significado espiritual, en el cual Dios nos dice a nosotros en el día de hoy cómo ministrar las cosas de Dios. Yo no puedo entrar con una vestimenta no adecuada para poder ministrar las cosas de Dios. Primeramente, la vestimenta interna. ¿Cuál es? Entra con limpieza, entra con pureza. Y la vestidura exterior es lo que yo traigo puesto. Pero lo más importante, si tú vas a ministrar las cosas de Dios, entra con tu vestidura interior, que es limpieza, santidad, pureza. Gloria a Dios poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya, aleluya. Ahora, aquí está las vestiduras sacerdotales. Usted me dice hoy, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ciertamente, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las vestiduras que usó en el Antiguo Testamento hoy deben de usarse. Nosotros no las usamos porque no somos del pueblo judío, pero los judíos sí usan esas vestiduras para ministrar. ¿En dónde? No tienen templo, no tienen tabernáculo, no tienen más que el muro de las lamentaciones, donde ellos con el talit, el manto de oración, están orando, porque fue lo único que les quedó, el muro de las lamentaciones, donde ellos oran. Pero Jesucristo le aclaró a la samaritana. La samaritana le reprocha al Señor y le dice que en Samaria hay que adorar. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y Jesucristo en el capítulo 5 del libro del Evangelio de San Juan le dijo en el 4, le dijo, ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Aleluya. Santo, aleluya. Dios es espíritu. Santo, santo, aleluya. Dios es espíritu. Aleluya. Dios no es una persona tangible. Yo podría hacerte una pregunta y decirte a ti, si Dios es espíritu y no es tangible, ¿de dónde tú sacas las manos de Dios o el brazo de Dios? Yo te lo puedo decir, pero ese es un punto y aparte. Después vamos a ver todo eso. Ahora, ¿por dónde empezó Dios para las vestiduras del sumo sacerdote o el Cohen Gadol? Empezó de arriba hacia abajo. Siempre Dios empieza de la parte superior hacia la parte inferior. ¿Cómo empezó los muebles del tabernáculo? Empezó primeramente por el arca de la alianza. Empezó consigo mismo. Y de ahí del arca de la alianza fue bajando hasta el altar de los sacrificios. Así es como Dios opera por principios. Dios consigo mismo y luego hasta la parte inferior. Aquí empieza con el sumo sacerdote. ¿En dónde? En la parte de arriba. Veamos, hermanos. Gloria a Dios. Santo, aleluya. ¿Qué es el efod? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Santo Dios. es el Señor, aleluya. Bendito el nombre de Dios Poderoso es Todopoderoso. el Señor, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, el efod. Prendemos la luz. Efod, prenda de vestir
del sumo sacerdote. Éxodo 28, del 6 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Otra tu Biblia, Devanis. Voy a tener que regalar dos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acérquense con alguien que tenga Biblia, por favor. Vamos a leer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Éxodo, capítulo 28, versículo 16 al versículo 14. De lectura fuerte, respetando los puntos y las comas de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Será doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarán de herrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra blanca, un espacio cabello, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estas cantadas en oro en sus y las llaves de piedra según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, con graduadas de sello cada una con su nombre, vencerán a ser las 12 tribus. Harás también el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral los 2 anillos de oro, los cuales pondrás sobre las brasas dos trémolas de una pernada, y fijarás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 extremos de la pernada, y pondrás los 2 extremos de los dos sobre los 2 encastes y las 2 brasas a los lados del efod en la parte delantera. Harás también Hasta ahí nada más, mis hermanos. El efod era donde el sacerdote o el sumo sacerdote, márcame, hija, con la flecha esta roja, ese es el efod. Y el efod llevaba 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Estaba el zafiro, la esmeralda, el onice y las demás piedras. Cada piedra representaba a cada tribu de Israel. Si usted se va al capítulo 28 del libro de Ezequiel, verá que Lucifer, antes de su caída, él tenía 9 piedras del efod. Le faltaban 3. Después vemos también eso, por qué le faltaban 3 a Lucifer. Pero aquí en el pectoral estamos viendo 12 piedras, que significa el gobierno de Dios. Cuando el sacerdote entraba con el efod, llevaba las 12 piedras preciosas aquí puestas en el pecho, con unos cordones, y esas piedras representaban a las tribus de Israel. Usted lo acaba de leer. Ahora, ¿para qué era el efod? ¿Qué era lo que David hacía? David era un hombre muy sabio de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él quería saber algo de la voluntad de Dios, él iba y preguntaba al sumo sacerdote que si salía o no salía a la batalla. Pero no entraban 4, 5, 6 o 7 como hoy. Entraba uno solo, y era el rey David. Santo, aleluya. Y le decía a Sadoc: salgo a la batalla. Y Dios le respondía a Sadoc y le decía: dile que salga a la batalla. Pero David, no conforme, le volvía a decir a Sadoc: salgo a la batalla. Y volvía a decirle Sadoc: sal, porque te voy a entregar a tus enemigos. Aleluya, aleluya. Santo. Gloria a Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, bendito. Eso es consultar el efod. Consultar a Dios. Aleluya. Pedir la dirección de Dios. Pedir su voluntad. No hacer lo que yo quiero. No hacer lo que yo pienso. No hacer lo que yo deseo. Sino preguntarle a Dios: ¿qué es lo que quieres de mí? Santo, aleluya. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y Dios te va a dar la respuesta. Y te va a contestar. Para eso, gloria a Dios, era el efod. Gloria al Señor. Veamos, mi hermano, con la escritura. Primera de Samuel. Santo, aleluya. Primera de Samuel. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Pásate para acá, hermano Omar, porque le vas a dar unos tamborazos ahí a esa cosa. Oiga que terminemos. Santo, aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. ¿Cómo dice? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora, apagamos las luces. ¿Qué fue con Samuel? Ana, su madre, era estéril. Y ella no podía tener hijos. Y ella se presenta en el templo y empieza a orar. Y Elí, el sacerdote de la línea de Abiatar, la estaba observando. La veía. Pero Ana hablaba en su corazón y emitía este tipo de oración. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Una oración indecible. No se podía descifrar. Y Elí la observó y le dijo: ya digiere tu vino, estás ebria. Y le dijo: yo soy una mujer trabajada de espíritu, yo no estoy ebria, estoy orando por un hijo. Sacasanda, masaya, santa, Shakasaya, Shikisanda, Masaya, Sanda, Iribasaya, Iribasanda, Shakasanda, Usakasanda, Masaya. Aleluya. Y ella oraba por Samuel. Santo, aleluya. Con gemidos indecibles. Y Dios oyó y escuchó. Y Dios, el creador, la fuente de la vida, el poseedor de la vida, le dijo a Ana: llegó mi oración a mis oídos y te voy a dar un hijo y le vas a poner por nombre Samuel y lo vas a consagrar para mi servicio. Gloria a Dios poderoso. Y Dios
le cumplió a Ana y le dio un hijo. Entre los grandes sacerdotes y profetas, Samuel. Entre los grandes. Aleluya. Y cuando lo desteta, lo lleva al santuario y se lo entrega a Elí. Y ya pequeño, Samuel era un niño, era un pequeño, era un bebé. Dios ya le había puesto el efod. Ya tenía el efod. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. No importa qué tan pequeño seas tú, Santo, aleluya. dedícate a Dios y Dios te pone el efod. Gloria a Dios. No importa, saca, sanda, masaya, sanda. Usa casaca, usa casalla, usa casanda. Santo, aleluya. A Dios no le importa qué estatura o qué grande seas. Dios te pone el efod. Gloria a su nombre. ¿Para qué te lo pone? Para que la gente consulte. Aleluya. Para que la gente vea que tú tienes el efod. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Santo. Mire, hermano. Y Ana tuvo tanta gratitud con Dios cuando Dios le dio que concibiera a Samuel, que lo entregó en el templo. Y fíjese la cosa tan más terrible, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo su nombre, aleluya. Elí, por no corregir a sus hijos, ¿saben lo que hacían ellos? Se los voy a decir, más que está aquí la niña. Hacían cosas terribles, hermano. No puedo hablar más abiertamente porque hay niños. Hacían unas cosas terribles, terribles, con las mujeres que cuidaban el templo, con las que guardaban el templo o el tabernáculo. Aleluya. Y Elí nunca tuvo la capacidad de tener la autoridad y de agarrar a palos a sus propios hijos. Y le dijo Dios: yo te voy a quitar el sacerdocio, no ahorita, te lo voy a quitar, porque has honrado más a tus hijos que a mí. Tuviste más por honra a tus hijos que a mí. Y se fue por la línea de Abiatar, y Abiatar venía del origen de Elí y les quitó el sacerdocio. Aleluya. Eso es terrible, hermano. Bendito eres. Perder el sacerdocio. Dios te llamó. Santo, aleluya. Y si Dios te llamó, haz lo que Dios te está diciendo. Santo, aleluya. Porque muchos sacerdotes y muchos pastores han perdido la visión de Dios. Y perder la visión de Dios es como si estuviera ciego. Dios me libre, Dios me favorezca y Dios tenga misericordia de mí. Que se pierda la visión de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Bendito el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a su santo nombre eterno. Santo, aleluya. Santo su nombre. Y Samuel le preguntaban, hasta Elí le preguntó. Viene Dios y le dice: Samuel, Samuel, en visión en la noche. Y Samuel, como no tenía discernimiento, pensó que Elí lo estaba llamando. Aleluya. Y viene la segunda vez y le dice: Samuel, Samuel. Y corre Samuel con Elí y le dice: ¿qué quiere mi señor? Y le dijo: yo no te llamé. Pero Elí todavía no había perdido completamente la visión de Dios. Si te vuelve a llamar, dile: heme aquí. Aleluya. Y no
me escondas lo que te vaya a decir. No me ocultes lo que te vaya a decir. Y viene Dios y le dice: Samuel, Samuel. Y dice: heme aquí. Esto es lo que yo voy a hacer con Elí. Y Elí le dice a Samuel: ¿qué te dijo? Esto y esto y esto, que te va a quitar el sacerdocio, Dios, hasta cierta generación que llegó hasta Abiatar. Santo eres, Señor Jesús. Y cuando el arca la capturan los filisteos y Elí se entera, cae de cabeza o cae de espaldas y se desnuca. Hasta ahí llegó. Santo, aleluya, santo, bendito. Bendito. Porque de Dios nadie se burla. Amén. Usted no se burla de Dios, ni yo me burlo de Dios. Hay consecuencias, mi hermano. Yo podría decirle muchas cosas de cuánta gente se ha metido conmigo y cuánta gente ya se fue y a otros los metió al cáncer. Porque de Dios nadie se burla. Amén, bendito. Aleluya. ¿Eh? No podemos burlarnos de El Dios. Señor, aleluya. Y se desnuca y dice: la gloria de Jehová ha sido traspasada, y se la llevan los filisteos. El arca es la parte más alta de Dios. El arca significa la cabeza de Dios, Aleluya. o representa la cabeza de Dios. Aleluya. Y la parte interna del arca está la vara que lleva el nombre de Jesús. Están las tablas de la ley que representa al Cristo. Y está el maná que representa el cuerpo roto del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios poderoso. Santo, santo, aleluya. Santo, santo. ¿Y qué hace el Señor con los filisteos y con su Dios? ¿Su Dios cómo se llamaba, hijo? Dagón. 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 Fíjese esto. Lo meten el arca en el templo de Dagón. ¿Cómo Dagón va a competir con el Dios vivo? Aleluya. Cuando lo meten el arca al templo de Dagón, lo primero que hace Dios, le corta la cabeza. Ay, 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 ay. No hay dos cabezas, aquí nomás hay una cabeza. Gloria a Dios. Aquí nomás hay una cabeza. Y es la cabeza de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre bendito. Y terco los filisteos lo vuelven a levantar y le cortan los brazos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Y nomás le dejó el tronco. Ahorita lo que tiene Lucifer nada más es el tronco. Ya le cortó la cabeza a Dios. Ya le cortó los brazos. Santo, santo. Y ya nomás le queda el tronco. Gloria a su nombre bendito. Es lo que queda de Lucifer caído. Gloria a Dios poderoso. Poderoso Jesucristo. Gloria a Dios. Santo, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. aleluya. Y Samuel Gloria a su nombre. se Santo, consagra a aleluya. Dios, mi hermano. Aleluya. Un hombre consagrado a Dios. Santo su nombre. Samuel tenía esto. Tenía el efod, Gloria a Jesucristo. tenía las vestiduras. Poderoso. Samuel tenía el urín y el tumín, las luces y perfecciones de Dios. Samuel fue un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra, íntegro con Dios. Entre los que invocaron al nombre de Jehová de los ejércitos fue Samuel.
Aleluya. Gloria a Dios poderoso. Santo, santo. Samuel, el profeta de Dios, Poderoso. el portavoz de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Y a Samuel le preguntaban y Samuel le respondía. Pero la triste historia de esto, hermanos, es que los hijos de Samuel, llegaron los ancianos de Israel y le dijeron: tú fuiste un hombre íntegro con Dios, pero tus hijos se ladearon a la ambición y a la codicia. Los hijos de Samuel. Guía a tus hijos por el camino de Dios. Aleluya. Instrúyelos por el camino de Dios. Santo, santo, aleluya. Instruye al pequeño y cuando fuere grande no se apartará de los mandamientos Aleluya. de Dios. Gloria a Dios poderoso. Gloria a su nombre. Santo, aleluya. Bendito, bendito. Y cuando las personas querían consultar a Dios, Aleluya. iban con Samuel, incluyendo Saúl. Samuel ungió a Saúl por órdenes de Dios. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl conservó y reservó lo mejor de Amalek. Y Dios le dijo a través de Samuel: destruye a Amalek del todo. No le dejes ni cabo ni rabo. Aleluya. Santo. Destruye tu carne, Santo, aleluya. porque si no tu carne te destruye a ti. Gloria a su nombre. Porque aleluya. Amalek es tipo de la carne. Santo, santo, aleluya. Y Saúl perdonó lo mejor de Amalek. Y llega Samuel y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Lo que me ordenaste. Y yo oigo mucho ruido. Perdonó al rey de Amalek y lo mejor de Amalek. Déjeme enseñarle algo, hermano. Samuel era el que ministraba. Samuel era el que hacía los sacrificios, porque era el sacerdote y era el profeta. ¿Alguien me ayuda? Aleluya. Ayúdame. Santo su nombre, aleluya. Llega Samuel y le dice a Saúl: ¿qué es lo que has hecho? Lo que me ordenaste. No, oigo ruido. Y sale Saúl, extiende tu mano, la otra, la derecha. Hola, salúdame. Y saluda a Samuel y le dice: ya estamos a la par. Yo también sé sacrificar. Santo, aleluya. Yo también tengo efod. Yo también soy sacerdote. Yo también soy profeta. Y le dijo: hasta aquí llegaste, hijo. Y desgarra la túnica de Samuel. Dice: aquí rompió Dios su reino, ya, se acabó. De Dios no nos burlamos. Bendito su nombre, aleluya. Gracias, hijo. Es una demostración. Gloria a Jesucristo, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aprenda Biblia. Santo, santo. Hasta aquí llegaste. Hoy Dios rompe tu reino. Santo su nombre, aleluya. Si vamos un poquito más, hermano, ¿cuál es el silencio de Dios? Empezó a orar. Primero le dijo a Samuel: ora por mí. Y Samuel le dijo: ya no voy a orar por ti. Es que Dios ya no me contesta. La oración del silencio
cuando ya Dios no te responde, cuando ya no sientes la presencia de Dios, ¿cómo se siente? Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a mi Padre. Santo, santo, aleluya, aleluya. ¿Cómo siento yo? Gloria a Jesucristo. ¿Cómo me toca? Santo es el Señor, aleluya. ¿Cómo lo siento atrás? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Ya Jehová no me responde ni por sueño ni por visión. La oración del silencio. Ya Dios no respondía. Y todavía ya fuera de la voluntad de Dios, va y le pregunta a la pitonisa, a la bruja, a la hechicera. No que la hechicera o la bruja tuviera poder. El poder es de Dios. Pero Dios permitió a que viniera Samuel. Sácame una bata blanca y póntela tú. Aleluya. Bendito el nombre Gloria a de Dios. Jesús, aleluya. Cúbrete toda la Bendito, cabeza. bendito su nombre, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Santo, Gloria a aleluya, Dios. aleluya. Aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor. Cúbrete toda la cabeza. Santo, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria No, a su póntela ahí. nombre. Póntela. Gloria a Dios. Póntela toda. Poderoso es el Estamos Señor. haciendo una demostración de cómo la bruja, no que tuviera poder la bruja no tenía poder, el poder lo tiene Dios. Amén, aleluya. Pero Dios permitió Aleluya. para venirle a profetizar a Saúl de lo que iba a suceder más adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor, Esa aleluya. pluma de ganso, hijo, pues cómo va a entrar ahí, ¿verdad? Santo su nombre, santo, aleluya. Gloria a Cristo Dios. es Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cristo es el Señor, aleluya. Santo, santo, santo. Bendito, bendito su nombre, poderoso nuestro Dios, Gloria. aleluya. Gloria a Póntela en la Jesucristo. cabeza. Ahora tápate la cara. Eso es. Ahí así. Y le dice, Aleluya. ¿qué ves? Veo a un anciano Sanca, ya. con vestiduras blancas. ¡Es Samuel! Dios permitió que viniera Samuel a profetizarle a Saúl. Y le dijo, mañana tú y tus hijos caen en la batalla. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, bendito. Se preguntó al efod. Y el efod lo tenía en eternidad Samuel. Gloria a Dios poderoso. Él llevaba el efod. Él trae el efod. Él tiene el efod. Gloria a Dios poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. ¿Quedó claro, hermanos? Luego seguimos más con el efod. Que Dios los bendiga, hermanos de internet. Gracias por vernos, por escucharnos. Seguimos con las vestiduras y seguimos con el efod. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias. Y seguimos predicando, seguimos enseñando.
Gracias por vernos, gracias por escucharnos.